Bueno, ¿qué tal? Y muchas gracias por la invitación. Lo que quisiera más que todo es que se llevaran como un esbozo de la manera en que estamos trabajando, digamos, ahorita más que todo en Colombia con este sistema que hemos venido desarrollando. Básicamente lo que nosotros hemos tratado de asumir metiéndole un poco un esfuerzo adicional al proyecto arquitectónico es esa visión interdisciplinaria que, como todos sabemos, se ve un poco restringida en el ejercicio profesional clásico e incluso en el ejercicio académico. Cómo realmente trabajar de manera multidisciplinar, pues es una pregunta, una reflexión bastante compleja, sobre todo en lo práctico. Y pues básicamente pues es una necesidad cuando se piensa desde la sostenibilidad. Y hemos tratado de partir de esta reflexión de la sostenibilidad para sustentar y desarrollar proyectos que nos permitan, digamos, tener esa visión panorámica. Luego, digamos que el proceso que hemos desarrollado, y ayer cuando se hablaba un poco de la arquitectura, sigue los mismos parámetros y siempre ha sido un poco la misma. Es cierto que en el tema físico, en el tema de la concepción y el oficio no ha cambiado mucho, pero pareciera que se está abriendo un nuevo horizonte, sobre todo en el proceso arquitectónico vinculado, digamos, a otras disciplinas. Nosotros trabajamos buscando ver el territorio siempre desde estas tres visiones. Esta es la tríada fundamental del sistema Planos Vivos: la visión de la comunidad, la visión del Estado y la visión de la empresa privada. Y cada uno de los aspectos tratamos digamos, de afrontarlo teniendo en cuenta que hay múltiples visiones e intereses sobre el territorio. Y por otro lado, cuando desarrollamos un proyecto, esta es la semilla de Planos Vivos, sabemos que primero tenemos que, digamos, echar raíces en ese territorio y tener, digamos, una investigación histórica, sociocultural y urbana. Por otro lado, ambiental, socioeconómica y política. Este pequeño esquema que fuimos desarrollando con el tiempo nos permite después ir a la abstracción y poder desarrollar, digamos, proyectos que partan de esa dinámica. Pero esto que parece tan sencillo necesitaba, digamos, la implementación de nuevos tipos de herramientas y de procesos, porque, como les decía, el trabajo del arquitecto se vuelve muy específico y las plataformas y los escenarios para relacionar es muy difícil. Entonces, aprovechando las nuevas tecnologías, desarrollamos este sistema que busca que los arquitectos ya no solo podamos partir, digamos, de esa información bidimensional con el ejercicio clásico de llenos y vacíos, de movilidad y de todos esos planos que nosotros tenemos, sino articular el espacio y el territorio realmente con la historia y la antropología. Entonces, cuando asumimos un territorio, nosotros realmente llegamos con un equipo que es un equipo multidisciplinar, interdisciplinario, compuesto por distintos profesionales, antropólogos, historiadores, arquitectos, y hacemos, digamos, una lectura del territorio. Pero el solo hecho de la manera en que uno llega al territorio y convive con las comunidades para recoger la información, tiene todo, digamos, un proceso detrás que podrían mirar en el libro que publicamos recientemente. El caso es que, por ejemplo, cuando el arquitecto comienza a recorrer el territorio y cuando nosotros empezamos a convivir con estas comunidades para hacer, digamos, una evaluación del lugar, no solo nos vamos, digamos, a los aspectos, digamos, clásicos del oficio, como por ejemplo puede ser el estudio de las vías del lugar, basado en los cortes viales y en la movilidad y en el impacto que tiene, digamos, el tráfico vehicular, sino que empezamos a indagar cada uno. Ustedes pueden entrar a cada uno de estos temas para analizarlos desde la arquitectura, la antropología y la historia. Entonces empezamos a ver cómo desde ese análisis, por ejemplo, la vía pequeña, y este es un caso, digamos, como el caso de Pescadito en Santa Marta, empieza a estar realmente, la vida del lugar está asociada a las vías pequeñas. Y cuando uno mira el plano, como lo vamos a ver, pues tiende a favorecer o a ver como más importantes esas vías perimetrales nacionales, pero la esencia de ese pequeño barrio está en esa vía poblada donde los vecinos comparten, juegan fútbol y hacen todo tipo de actividades. Luego, este caso, que es el caso aplicado a un barrio popular dentro de Santa Marta, una de las ciudades, la ciudad más antigua de Colombia en su fundación,
Lo que buscaba era demostrar la valía, la riqueza y la belleza de un barrio absolutamente ecléctico y mestizo y popular como lo tenemos todos en Latinoamérica. Y entender el valor de ese lugar no viene solo desde lo puramente arquitectónico, porque entonces cuando nos íbamos a la evaluación histórica de la tipología, pues encontrábamos que parte de una tradición republicana y esa, digamos, arquitectura republicana que viene del influjo que empezó a tener el puerto sobre el sector, después va mutando hacia estilos siempre importados como el Art Deco, todos estos posibles de valorar desde el patrimonio histórico y nuestras leyes, pero después hay un momento donde esa arquitectura empieza a cambiar, lo anotamos en lo que nosotros definimos en la investigación como la casa de transición. Y la casa de transición es básicamente un momento donde esos habitantes locales de la costa deciden que esa fachada republicana importada no lo representa y empiezan a hacer pequeñas transformaciones. Y esas transformaciones están asociadas realmente a la vida, al goce, al disfrute. Entonces llega un momento donde rompen esa caja de alguna manera y empieza a aparecer la terraza y siembran un árbol y empiezan a sacar la silla y empiezan a apropiarse de ese espacio y curiosamente toda la arquitectura que viene de ahí en adelante, que es esa arquitectura muy ecléctica, mestiza, que define la vida del lugar, es una arquitectura que nunca hemos valorado, que nunca hemos considerado patrimonio porque ni siquiera se nos ocurre llegar a pensar que esa mezcla lo es. Retomando valores y principios como los de Jane Jacobs, que veía cómo no solo la funcionalidad y cierta noción estética puede venir y pensarse como lo moderno, sino cómo relaciones humanas y ciertas relaciones entre los vecinos son las que aportan seguridad, calidad de vida y una cantidad de aspectos adicionales. Comenzamos a entender el lugar, digamos, desde eso, desde la vida. Por eso hablamos, digamos, de un sistema como planos vivos. A empezar a ver cómo los árboles, este es por ejemplo nuestro plano de árboles, tenemos toda la tipología de árboles asociada, digamos, a estas calles y tenemos el estudio de cada uno de estos árboles, pero no solo desde el tema biológico, sino la importancia que cada uno de esos árboles tiene para las familias. Y resulta que en cada calle, por ejemplo, los árboles se van sembrando y tratan de que son más o menos 10 o 12 tipos de árbol que tratan que haya siempre en una calle porque tienen, digamos, asociados una cantidad de temas espirituales, pero sobre todo medicinales. Entonces la primera farmacia son estos árboles para curar cosas, para sobar y para otras cosas que se hacen en el lugar. Y lo que nosotros buscábamos de alguna forma era como entender el espacio desde esta realidad. Encontrábamos cómo, digamos, en conflictos urbanos, el conflicto urbano más determinante era, digamos, la construcción de un puerto que después generó unos grandes muros y cómo esos muros se fueron convirtiendo definitivamente en una frontera entre un barrio que tenía, digamos, una vida asociada al mar y al puerto y que se convierte de alguna forma en una división tan fuerte y tan dura que aísla al barrio con el mar. Esto es lo que pueden ver, lo que actualmente se encuentra en ese límite y empezamos a descubrir pues que ahí actualmente hay prostitución infantil, venta de drogas, una cantidad de cosas pues realmente terribles. Y entendíamos también que en esa misma zona se empezaba a presentar una acumulación de aguas que generaba pues unas inundaciones enormes que se dan justo cuando llueve de manera pues muy profusa en Santa Marta. Lo que nosotros que entendemos y tratamos de ver siempre es la problemática desde la realidad histórica. Si no nos conectamos con la realidad histórica es imposible después conectarse con los habitantes y plantear un proyecto de corresponsabilidad. Lo participativo no lo vemos ni como hacer reuniones invitando a ciertos líderes, ni dándoles participación en el diseño. Lo participativo lo entendemos como la comprensión muy honesta y muy sincera de su problemática de la mano de ellos para después, a partir de un trabajo integral, buscar soluciones que sean consecuentes con esas voces. Entendíamos que en este lugar, esto es Santa Marta, había inicialmente unas salinas donde actualmente está el barrio y que realmente este era simplemente un lugar de paso.
Y esas salinas eran simplemente unos lugares como unos charcos enormes en la zona más deprimida a nivel geográfico de toda esa región, que permanecía inundada y que cuando bajaba el agua pues simplemente permitía que las personas del lugar muchas veces pudieran ir a recoger pescado. Y ahí viene el primer mito de que pues el nombre Pescadito, que es el que se le da a ese barrio, pues venía de ir a coger los pescados cuando estaban medio atontados. Hay otros pues que dicen que no, que simplemente al principio, como lo descubrimos en la investigación histórica, el primer asentamiento se daba en el borde del cerro y pues nadie construía en las salinas. ¿Por qué nadie construía en las salinas? Porque como en toda Latinoamérica, las personas cuando estaban muy cercanas al territorio, a la geografía, construían conociendo precisamente su naturaleza y lo hacían, por ejemplo, aquí en el borde del cerro elevado, sabiendo que ahí siempre se inundaba. Pero lo que pasa después es que el puerto se convierte en uno de los puertos más importantes de Colombia y cuando surge el puerto ya no es importante ese lugar de paso donde pasaban las vendedoras de pescado de Taganga, que es una playa cercana. Las vendedoras de pescado se bajaban, los esposos los dejaban en sus chalupas acá y se iban hasta el centro a vender el pescado. Después se empiezan a desviar hasta este punto, que es justo donde nos daba la investigación que se han hecho las primeras construcciones. Y ahí viene el segundo mito del origen del nombre. Dicen no, que venían las pescadoras diciendo, viene el pescadito, el pescadito. Y entonces decían, de ahí viene el nombre Pescadito. Otros dicen que no, que eran los niños que salían y le advertían a su mamá que venían las señoras que vendían el pescado, le decían, mamá, viene el pescadito. Y entonces ahí es que salían. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque nosotros no solo trabajamos con la historia del historiador, del ejercicio historicista, sino con la memoria. Porque muchas veces la memoria viva nos permite articular los proyectos con las comunidades de una forma mucho más clara y mucho más honesta desde la actualidad y desde sus creencias, que desde de pronto una teoría historicista que no viven en el día a día dentro de la comunidad. Esto que parece a veces un ejercicio que se sale de la arquitectura o que viene, digamos, el origen de la reflexión parte del ejercicio historicista, porque en Pescadito empezamos a entender cómo se forma a partir de la realidad del puerto una venta de todo tipo de víveres, pero sobre todo empiezan a ofrecerle cosas para beber a los coteros, las personas que cargan en el puerto, y después les empiezan a ofrecer trago y después mujeres, y se forma esta calle que es la calle de la Tolerancia. Y entonces, ¿qué pasa? Esta zona donde nadie construía, porque estaban las salinas, se vuelve el lugar donde todo el mundo quiere construir, porque es donde puede poner un negocio. Y empieza a primar la lógica comercial sobre la lógica territorial. El conocimiento del territorio se abandona para que empieza a primar, digamos, el manejo comercial. ¿Esto por qué es importante? Porque las personas de ese barrio estaban reclamando todo el tiempo que el Estado les tenía que solucionar el tema. Y nosotros con esta investigación pudimos demostrar que todo este primer origen fue de invasión y que al invadir un terreno además que se inundaba, ellos tenían una corresponsabilidad en el desarrollo del territorio y cómo podíamos llegar juntos a encontrar soluciones al respecto. Esto es, como les digo, como no hay tiempo, simplemente les voy a dar un barrido de los demás temas que manejamos. Cuando uno trabaja y dice que va a hacer un proyecto participativo como este, que es un proyecto importante para el gobierno nacional, que fue realmente impulsado por un cantante maravilloso nuestro que es Carlos Vives. Carlos Vives pues está enamorado y siempre lo ha estado de Pescadito y siempre valoró profundamente su cultura y él, digamos, está liderando el proceso para transformar este barrio. Y siempre, digamos, pues debía partir un poco del origen del conocimiento del lugar. Nosotros con nuestra metodología lo que hacemos es que vamos y conocemos profundamente cuáles son todos los líderes comunitarios. Lo que llamamos líderes comunitarios son los líderes que tienen influencia política y administrativa. Realmente cuando uno trabaja y no sabe hacer proyectos de esto, llega a un pueblo, hay un líder que lo acoge uno, le soluciona todo, le arma las reuniones, uno desarrolla el proyecto y después la mitad del pueblo no quiere tener que ver con el proyecto. Resulta que uno lo hizo solo con un líder que es de tal definición política o administrativa y todos los demás lo odian y entonces se bloquea la participación. Por eso nosotros sabemos que tenemos que conocer cuáles son todos esos líderes y los conocemos no solo desde sus vocaciones, sus intereses políticos, sino como personas, cuál fue su historia, cómo eran sus papás, dónde creció,
Entonces empezamos a entender, por ejemplo, René, que es el líder que lideraba el lugar más importante de Pescadito, es la cancha de la Castellana. Porque este barrio es emblemático porque ahí nació el Pibe Valderrama, uno de los grandes emblemas del fútbol nacional. Y no solo el Pibe, sino Alfredo Arango, Didi Valderrama. Bueno, una cantidad de jugadores, no se imaginan la cantidad. Hubo un momento en la selección Colombia, tenía 4 jugadores de este barrio chiquitico, perdido en Santa Marta. Luego, este barrio tan significativo tiene una historia enorme alrededor del fútbol. Y se da porque los ingleses llegaban al puerto y empezaban a jugar fútbol, y ahí se dieron los primeros partidos de fútbol sobre la playa en Colombia. Y se fue generando, digamos, toda esa tradición futbolera. Y René, por ejemplo, resulta que es famoso en el barrio de Pescadito porque en un emblemático partido de fútbol donde su equipo, los Tragapeos, iban ganando, su equipo era tan bueno que el tipo era el arquero y nunca le llegaban, y en una de esas sintió una ráfaga y se botó, y el tipo agarró un murciélago. O sea, el tipo creyó que era un balón y agarró un murciélago. Y entonces, eso es una leyenda en el lugar, y entonces todo el mundo, el partido se paró y todo el mundo llegó y dice, esto es impresionante. Hoy en día René tiene un hijo que juega en la selección de fútbol sal de Colombia, y el tipo es un berraco, el portero, el hijo, y él le dice en la mesa de la casa, sí, usted podrá ser un berraco lo que quiere jugar en la selección, pero que hasta que usted no agarre un murciélago, no es tan bueno como yo. Y conocer a las personas, digamos, con esta posibilidad, nos acerca realmente de manera muy humana al barrio. Y esto es lo que nos permite después lanzar un proyecto participativo. ¿Qué es participativo? A todos los líderes comunitarios los involucramos y les damos una participación para que después ninguno quiera tomarse el protagonismo y genere divisiones. Y después en la metodología de trabajo nos dimos cuenta que lo que tenemos que hacer es reforzar todo el tema con lo que llamamos, o yo llamé, líderes humanos, que son las personas con grandes valores humanos que practican el principio que nosotros aplicamos en todo este concepto, que es la alteridad. La alteridad es el principio de conocer al otro desde el otro y lo que dio fundamento a la antropología. Entonces empezamos a darnos cuenta que hay gente que todo el mundo quiere en el lugar. Por ejemplo, doña Chela es una profesora emblemática y todo el mundo la adora. Y la llamamos líder humano porque las personas que no juzgan a los demás terminan siendo muy queridas, y siempre en las familias, en las empresas, en las comunidades hay gente que todo el mundo quiere. Por ejemplo, doña Chela, no, esa Chela es un amor. Y Chela nos cuenta la historia de un barrio desde otra perspectiva. Resulta que Pescadito es famosísimo porque ahí están las grandes leyendas del fútbol, y nos dimos cuenta que había un desequilibrio enorme con la mujer. La mujer tenía que quedarse en la casa encerrada porque como se formaron los prostíbulos, los machos que jugaban fútbol le decían a la mujer, usted se tiene que quedar en la casa porque usted es una mujer de bien, y la que estaba en la calle le decían callejera. Y entonces las mujeres pues tenían que quedarse en la casa pues haciendo los oficios y y es hoy en día todavía el campo de fútbol, que es el escenario más importante de Pescadito, sigue siendo algo netamente masculino, y la mujer relegada un poco en ese segundo rol, pues empieza a plantearle a uno una posición muy clara en términos urbanos y arquitectónicos de lo que debería favorecer un barrio para que se generen unos cambios importantes a nivel social, ¿no? Entonces, nosotros hacemos entrevistas etnográficas, hicimos en este caso 500 entrevistas etnográficas, y a partir de eso no las puedo mostrar, pero es casa por casa, en el interactivo se puede entrar uno, y preguntamos cosas tan sencillas como qué le gusta hacer por la mañana, qué le gusta hacer por la tarde, y sacamos estadísticas y nos empezamos a dar cuenta cuál es el comportamiento de la comunidad, qué les gusta hacer por la mañana, por la noche, que por la noche lo que más les gusta es ver televisión, lo que llaman ellos triangulando. Triangulando es que se quedan en la calle y tienen un ojo en el televisor que está adentro con la puerta abierta, y el ojo lo tienen para ver a la vecina que va pasando. O sea, les gusta estar en la calle definitivamente, y la relación, digamos, con ese espacio interior es diferente. Pero entonces nosotros veíamos, por ejemplo, que hubo un momento en esas estadísticas etnográficas cuando las personas empezaron a poner rejas, y fue solo hace 10, 20 años, y empezamos a analizar qué pasa dentro de ese barrio cuando se empiezan a poner las rejas, y cómo eso genera realmente pues unos cambios enormes en la manera en que se vive la calle, en que se juega fútbol y se disfruta el lugar. Y eso redunda en un empobrecimiento de la seguridad, se pierde la seguridad. ¿Y por qué se pierde? Como decía Jane Jacobs, porque en el momento que se pierde esta relación que vemos en temas transversales como analizamos todo desde el punto de vista antropológico el lugar.
Entonces vemos, por ejemplo, el fútbol calle, tenemos digamos, un análisis solo de cómo se juega fútbol en la calle, y nos empezamos a dar cuenta que el fútbol en la calle es mucho más importante que simplemente hacer deporte, que el fútbol en la calle lo que genera es que la calle siempre está viva y que la mamá salga al frente de la casa para hablar con la vecina y ver a los pelados. Entonces genera unas dinámicas que generan seguridad, y en el momento que se empieza a poner la reja, porque el puerto pone el muro, se llena de delincuencia, de prostitución en esa zona, pero ya una prostitución agresiva. Entonces se cambia esa dinámica de la vida del habitante con la calle, se empieza a oscurecer la calle y empieza, digamos, a volverse un lugar cerrado. ¿Cómo lo analizamos? Cuando hacemos un plan interactivo, nosotros, por ejemplo, tenemos uno que se llama hitos, memoria y recorridos. En este plano tenemos todos los recorridos que hacen niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres a distintas horas del día, y empezamos a recorrer cuál es el lugar que más recorren y a dónde van durante el día. Parecerá menor, pero resulta que cuando analizamos nos damos cuenta que hay dos calles que son las principales a nivel peatonal, que es por donde circulan todos los alumnos, niños y niñas a horas del día, y nos preguntábamos por qué pasan por ahí. No aplica la norma de que mi colegio está aquí, cojo yo la vía más corta a mi casa. Pueden estar a 1 o 2 cuadras de la casa, pero van y dan toda la vuelta, porque es más importante la vida social que se genera en esos espacios y las relaciones que se tejen por unas calles donde están las famosas tiendas esquineras. Resulta que en las tiendas esquineras, ahí en ese lugar, se reúne toda la gente, se reúnen los pelados, y a las niñas les gusta pasar enfrente de esas tiendas porque entonces les echan el piropo y les dicen ¿cómo estás de linda? Y los muchachos se encuentran allá a jugar. Si uno va a hacer un proyecto que quiere que realmente integre a la comunidad y que sea apropiado, nos hemos dado cuenta que si uno construye sobre los lotes o solares, como ustedes le llaman, que giran en torno a esos ejes donde ellos por hábito están acostumbrados a recorrer, los proyectos se vuelven apropiados porque están en esos ciclos naturales, y entonces pueden ser incluso a veces terrenos más económicos que el que está sobre la vía principal, pero un terreno donde realmente hay una apropiación. Como tengo muy poco tiempo, pues ha sido un esbozo gigante. Lo otro que hacemos es que resulta que en el barrio uno trata de generar un proyecto y darle vida solo con la arquitectura, y nos preguntamos lo que significa generar comunidad. Para nosotros comunidad son, digamos, relaciones que se han creado de manera natural dentro del lugar antes de la llegada de un arquitecto o un urbanista, y entonces estudiamos todos los grupos que existen y que generan comunidad. Por ejemplo, grupos de música, de baile, y resulta que llevan años, que puede haber 80 o 200 personas vinculadas a un grupo. Y entonces empezamos a entender que grupos, por ejemplo, como comparsas del carnaval, tienen un significado profundo. Allá es uno de los carnavales más antiguos de Colombia. Nos dimos cuenta que el carnaval era una excusa de la mujer para salir a la calle en prendas menores y tomar trago. Era el único momento del año en que las mujeres que tenían que permanecer en la casa podían salir a festejar, gritar, pintar, y estaba permitido porque era el carnaval. Después tenían de alguna forma que volver a su papel. Entonces veíamos, mire, estos grupos de mujeres que trabajan todo el año para el carnaval han logrado como mantener viva esa idea de salir a la calle, de reunirse. ¿Cómo podemos incluir esto dentro de la arquitectura y el urbanismo? ¿Cómo podemos potenciar esto, impulsar esos temas para generar igualdad de género y tantas cosas? Ya voy a rematar. Entonces, como vieron, como este proceso es tan largo y solo alcancé a hacer un esbozo, voy simplemente a hablarles muy ligeramente de la propuesta, de manera muy rápida. Esto se traduce en un proyecto integral grande, un proyecto que da una respuesta inicial, digamos, al problema que había en estos lugares cerrados donde ahorita hay un muro muy fuerte, pero para trabajar esta forma de una manera mucho más amplia, le pasamos toda la información para estructurar con el BID un concurso dentro del que participaron una cantidad de personas y ganaron los siguientes expositores que van a presentar la solución para este lado. Nosotros presentamos ahí simplemente la idea y la propuesta de que unas calles que no tienen funcionalidad actualmente, estas calles le pertenecen al distrito pero no tienen vocación porque simplemente están rodeadas de muros, pudieran empezar a
a través de un proyecto muy sencillo y muy económico, con pintura, pasar de un vacío urbano, como se está dando, a un contenido urbano. Y ahí lo que propusimos fue simplemente que esos muros pasaran de vacío a contenido, se pintaran como esos grandes contenedores y que la gente en el interior después pudiera pintar el espacio interno de colores, los muros, y hacer las mejores canchas de fútbol calle de Pescadito. Y decíamos nosotros del mundo, porque el pibe habla de cómo todos ellos aprendieron a jugar no en la cancha, sino en la calle. Y por eso ustedes ven al pibe Valderrama, yo no sé si notaban que era un tipo que se podía sacar en 1 metro cuadrado a 3 tipos, haciendo unos gesticos. Entonces, cómo, digamos, todas esas nociones de ese barrio estaban, digamos, asociadas a la calle y al proyecto. Cuando hablamos de participativo, no solo hacemos arquitectura. Para los arquitectos siempre fue importante, digamos, desarrollar mobiliario. Entonces nosotros desarrollamos proyectos productivos que estimulan, por ejemplo, el hecho de revivir la calle como un espacio de convivencia. Aquí nos inventamos la callejera. ¿De dónde viene? Silla de calle, que es donde se sientan las mamás a besar a los pelados, más portería viajera, igual callejera. Cumple las dos funciones, sentarse en la calle, compartir, pero también la puedo correr, ponerla en la mitad de la cancha y jugar fútbol. Esto ya lo hemos desarrollado, por ejemplo, en El Salado, en un lugar en Colombia, desarrollamos un proyecto porque decían que eran unos vagos porque se la pasaban echados cuando era una condición cultural muy importante, y sumamos hamaca más mecedora, nos dio la amadora y se generó un proyecto productivo al que viven actualmente estas personas allá. El caso es que para transformar el centro propusimos donde está la cancha y estimular esa vida de barrio, reforzando lo que significa la cancha, pero equilibrando el rol del fútbol con el de la danza y la música, que le interesa mucho a las mujeres. Propusimos la Casa de Pescadito y un edificio multideportivo, con eso ya voy a terminar. La Casa de Pescadito tiene origen en un proyecto que yo vengo desarrollando en distintas partes en Colombia, que se llama Casa del Pueblo, que busca reivindicar la cultura popular en cada región de nuestro territorio. Por ejemplo, fue la primera, se hizo en el Cauca, en un lugar indígena y campesino. Siempre utilizamos los materiales tradicionales del lugar y este proyecto pues generó una cosa muy bonita hace poquito, hace 3 semanas, porque en el 2004 ganó la Bienal Nacional de Arquitectura, pero hace 3 semanas se ganó esta pequeña biblioteca en el Cauca, el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas, siendo una de las más chiquitas en Colombia, se ganó uno de premio por funcionamiento, lo que nos habla de la importancia de cómo tener en cuenta a estas personas y partir del proyecto no como un hecho dado, sino una reflexión conjunta, nos lleva a unas transformaciones a veces más profundas. Por ejemplo, acá hacer la biblioteca no era solo traer los 6.000 volúmenes de la Red Nacional de Bibliotecas que se consideran la cultura que hay que llevar a un lugar, esos 6.000 volúmenes, Bukowski, Camus, Cortázar, eso es la cultura. ¿Cómo podemos entender la cultura como algo que surge del lugar? Entonces, esa vez, eso fue en el Cauca hace 17 años, pintaba yo a las personas más queridas del lugar y ellos escribían sus historias de vida y eran los primeros libros que aparecían en esa biblioteca. Entonces, todos estos ejercicios lo que buscan, fue la transformación de un lugar donde fue la peor masacre en la historia de Colombia, El Salado, reunieron a toda la comunidad alrededor del centro, que era una cancha de fútbol, generaron una masacre, y nosotros planteábamos con ese mismo sentido un proyecto que transformaba desde el origen y la cultura propia ese entorno. Y el edificio multideportivo y el resto de la propuesta la presentamos nosotros siempre presentando y ofreciendo innovación tecnológica con materiales tradicionales. Sí, esta fue la infraestructura, por ejemplo, que desarrollamos para autopistas del café, que se hacía con materiales locales, pero mezclándolo con nueva tecnología. Y pues el final es simplemente esto. En el centro, digamos, de Pescadito, planteamos una biblioteca que se llama la Casa de Pescadito. No le ponemos biblioteca porque muchas veces en estos barrios hay gente que no sabe leer y le da miedo la palabra biblioteca o centro cultural y no va. La Casa de Pescadito tiene el mejor museo del fútbol, queremos que sea en Colombia, con todas las leyendas del fútbol, con la media del pibe todavía oliendo a pecueca de cuando era niño, etcétera, y con todos esos elementos convertido en la biblioteca pública del lugar, la gran casa de la danza, que fue el edificio más pedido en el lugar del fútbol,
estadísticamente el más solicitado fue la Casa de la Danza, porque las mujeres tuvieron más influencia en esa estadística. Entonces se genera la plaza cultural con toda esta propuesta y del otro lado la propuesta deportiva, que tiene un multideportivo que se convierte en graderías hacia la cancha y en un edificio múltiple hacia el otro lado. Me disculpan, fue realmente un ejercicio pasar de media hora a 15, pero creo que no lo logré. Muchas gracias por la invitación y bueno.